Buenas tardes. Seguimos con la siguiente mesa. En primer lugar, yo quiero dar las gracias al doctor Raúl Andrade y a Maribel por un año más volver a invitarnos a formar parte de una mesa. Creo que el agradecimiento también es compartido con el doctor Aguilar. Y bueno, pues sin más preámbulos vamos a presentar a la primera ponente de esta mesa de hepatitis virales, que es la doctora María Buti. María es una auténtica experta en hepatitis, es catedrática de la Universidad Autónoma de Barcelona y es miembro del Servicio de Patología del Hospital Vall d'Hebron. Así que, pues, María, cuando tú quieras. Gracias. Ella nos va a hablar de las nuevas estrategias terapéuticas en hepatitis B y en hepatitis delta. Bueno, muchas gracias. Gracias, Maribel. Gracias, Raúl. Gracias por organizar de forma persistente el curso. Yo creo que prácticamente he venido a todos. Me parece que he fallado solo a uno. O sea que muchísimas gracias. Bueno, la hepatitis B también existe, porque siempre hablamos de hepatitis C. Si me quiere poner las diapositivas. Vale. La hepatitis B también existe y me gustaría recordar que es la causa más frecuente a nivel mundial de cáncer hepático, mucho más que la hepatitis C, que el NASH, que otras patologías. Primera causa de cáncer hepático es el virus B y el virus B lo podemos prevenir mediante una vacuna y lo podemos tratar mediante antivirales directos. Esto no funciona. No sé cómo va. Vale, ahora sí. En total en el mundo viven más de 275 millones de personas, faltan tres ceros, con hepatitis B. Y de estas personas que viven en el mundo, una parte importante están sobre todo en Asia y en África. Y lo que es relevante es que muy pocas están diagnosticadas y muy pocas están tratadas. Por lo tanto, tenemos que hacer un gran esfuerzo en hepatitis B para poder diagnosticar estos enfermos, porque muchos de ellos están asintomáticos. En general los diagnosticamos o bien cuando tienen síntomas o cuando tienen transaminasas elevadas. Entonces es cuando hacemos un DNA, un antígeno de superficie primero y luego un DNA y diagnosticamos infección por virus B. Y en este momento pues estamos tratando un porcentaje muy pequeño de pacientes positivos y negativos, que son aquellos que tienen un grado de inflamación hepática, que tienen transaminasas elevadas, DNA detectable y antígeno de superficie positivo. Sin embargo, tenemos un número muy importante de pacientes que son portadores inactivos y que son inmunotolerantes, que no tratamos porque no tenemos en estos momentos fármacos tan útiles como en la hepatitis C. Si tuviésemos fármacos sencillos, buenos, baratos para la hepatitis B, estoy segura que la mayoría de los inmunotolerantes los trataríamos prácticamente a todos, y también un número importante de portadores inactivos. ¿Qué es lo que tenemos ahora? ¿Qué es lo que utilizamos? Pues fármacos orales, análogos de nucleósidos, entecavir, tenofovir o TAF. Son muy fáciles de tomar, un comprimido al día, no tienen efectos adversos, sabemos que suprime la replicación viral, que normaliza las transaminasas, que mejora la fibrosis, pero prácticamente todos los pacientes necesitan tratamiento prolongado porque no consiguen la eliminación del antígeno de superficie. Por lo tanto, como puede ser la diabetes, tratamiento de por vida. Hace poco, hace 2 o 3 años, a raíz de unos estudios, quizá 5 ya, a raíz de estudios que mostraban que se podía interrumpir el tratamiento, por primera vez la guía asiática y la guía europea, por motivos diferentes, abrió la puerta a parar el tratamiento en un subgrupo de pacientes sin cirrosis hepática, E negativos, que tenían supresión mantenida de la replicación viral mediante tratamiento con análogos, pero que no habían conseguido eliminar el antígeno de superficie. No hay consenso porque la guía americana claramente dice que no se puede interrumpir el tratamiento, que se debe continuar. ¿En qué se basó esta recomendación? En múltiples estudios. Yo solo les voy a mostrar uno. Es el estudio del grupo de Thomas Berg, que es el invitado especial de esta reunión,
Y este es un estudio, creo que es el único estudio de los pocos que es un estudio aleatorizado en el cual pacientes suprimidos virológicamente se aleatorizaron a parar los análogos de nucleósidos o a continuar. Aquellos pacientes que interrumpieron los análogos, después de un seguimiento de dos años, un 10% perdieron el antígeno de superficie. Un porcentaje importante necesitaron reiniciar el tratamiento. Y en la inmensa mayoría, en el 67%, los autores concluyen que no está indicado reiniciar el tratamiento en base a una definición como si fuesen sujetos portadores inactivos con niveles bajos de transaminasas y DNA inferior a 2000. Pero esta situación de como portador inactivo en un paciente con hepatitis crónica B, que ya tiene lesión hepática y que por eso se inició el tratamiento, yo no estoy del todo convencida si esta situación es muy buena para los pacientes y por lo tanto estos datos necesitan un seguimiento más prolongado. ¿Podemos interrumpir a todos el tratamiento? Creo que cada vez hay más datos del valor del antígeno de superficie. Y este es un estudio multicéntrico, europeo, asiático, un número muy elevado de pacientes. Acaba de ser publicado en Journal of Hepatology y se ve que aquellos sujetos que tienen niveles de antígeno de superficie en el momento de interrumpir el tratamiento inferiores a 100, que son niveles muy bajitos, que son muy difíciles de conseguir, son los que tienen más posibilidad de eliminar el antígeno de superficie. Por lo tanto, esta puerta que abrieron las guías es una puerta medio abierta para un subgrupo muy pequeñito de pacientes y con todo solo un 10% van a conseguir la pérdida del antígeno de superficie. Claramente se necesitan más fármacos. Esta es una diapositiva compleja como es el virus B. Yo no les voy a explicar ni el ciclo replicativo ni las diferentes dianas terapéuticas, pero es para que ustedes se hagan una idea de dos conceptos importantes. Uno, todo un grupo de antivirales que están en desarrollo y que van dirigidos a diferentes etapas del ciclo replicativo. En este momento hay más de 50 fármacos en investigación preclínica fase 1, fase 2 para virus B. Y la segunda línea de investigación son todos los fármacos dirigidos a estimular la respuesta inmune. Y hay también múltiples fármacos para intentar eliminar a los hepatocitos infectados, bien modulando la respuesta inmune innata o la respuesta inmune adaptativa. Les puedo decir que también, como mínimo, hay 30 o 40 fármacos en investigación. ¿Qué intentan estos fármacos y por qué se diseñaron? Pues se diseñaron fundamentalmente para conseguir la eliminación del antígeno de superficie, para conseguir que estos pacientes que tenemos suprimidos virológicamente, además de estar suprimidos, se eliminase el antígeno de superficie, lo que se denomina curación funcional. Se denomina curación funcional porque a pesar de eliminar el antígeno de superficie en el hígado, existe todavía CCC-DNA y DNA integrado. La curación completa es muy difícil, pero sí que podemos conseguir o se podría conseguir la eliminación del antígeno de superficie y tenemos muchos datos clínicos que muestran que aquellos pacientes que eliminan el antígeno de superficie, el riesgo de presentar cáncer hepático, que en este momento es la mayor complicación del virus B de los sujetos tratados con análogos, claramente se reduce. Y he agrupado estos fármacos en tres grupos para simplificarlos y para darles solo una muestra de cómo actúan en estas diferentes dianas terapéuticas. Hay un grupo de fármacos que lo que intentan es suprimir más la replicación viral, porque sabemos que a pesar de los análogos a veces todavía quedan pequeños rastros de DNA y por lo tanto vamos a suprimir más la replicación viral y para esto hay unos fármacos que son los moduladores del asamblaje de la cápside. Estos fármacos son fármacos orales que se toleran muy bien
que se administran en los pacientes con hepatitis crónica, y este es uno de los estudios con uno de estos fármacos. He elegido este estudio porque este estudio se administra, es un estudio de fase 2, pero se administra el fármaco durante 2 años con la idea de que después de 2 años de tratamiento con este inhibidor de la cápside, Bevicovir, más un antiviral, Entecavir, pues se podría a lo mejor conseguir que al parar el tratamiento la supresión de la replicación viral se mantuviese y que además pues cayesen los niveles de antígeno. ¿Qué muestra este estudio? Pues muestra que añadir un inhibidor de la cápside Bevicovir a Entecavir claramente consigue más supresión de la replicación viral, no solamente del DNA, sino del RNA preginómico. Pero prácticamente no modifica los niveles de antígeno de superficie. Esto es una trampa visual para que vean que hay una gran caída, pero en el fondo un 40% consiguieron una caída de 0,5 logaritmos, que casi es la variabilidad de la técnica, o sea, prácticamente no hace nada en el antígeno. Después de 2 años, ¿qué pasa? Pues lo que no tenía que pasar, que todos los pacientes reaparece el DNA, a pesar de suprimirlo más, vuelve a aparecer. Aparece el DNA, ninguno de ellos elimina el antígeno de superficie y prácticamente la mayoría de los pacientes necesitan reinstaurar el tratamiento. Por lo tanto, un inhibidor de la cápside combinado con la medicación actual, administrado durante 48 semanas, no parece muy bueno, no parece que aporte mucho, pero sí que hay un dato relevante y es que algunos de estos pacientes consiguen una estimulación de la respuesta inmune. Segundo grupo de fármacos son para disminuir el antígeno de superficie. O sea, son fármacos dirigidos a reducir las proteínas que produce el virus. El antígeno de superficie sabemos que cuando está en exceso impide la respuesta inmune, juega un papel importante en la respuesta inmune y hay diversos fármacos en investigación, los RNA de interferencia, que son los que están más avanzados y más de moda, los oligonucleósidos antisentido y también los polímeros de los ácidos nucleicos. Yo les voy a mostrar solo los resultados de un RNA de interferencia. Los RNA de interferencia son unas moléculas muy pequeñitas que se administran como el interferón por vías subcutáneas. Se administran cada 4 o cada 8 semanas. Y este es uno de los estudios que se presentó recientemente en el Congreso Europeo, administrando un RNA de interferencia, diferentes dosis en pacientes positivos y pacientes negativos, todos son no cirróticos, y en estos pacientes que estaban todos suprimidos con análogos de nucleósidos, al administrarle el RNA de interferencia se produce una caída espectacular del antígeno de superficie. Nosotros tenemos pacientes en este estudio que tenían niveles de antígeno de superficie de 6.000, 7.000 y bajan los niveles a 100. Pero cuando llegamos a la semana 24 hay un plató y allí se quedan. Y además tampoco se ve que haya diferencias ni con la dosis ni con el intervalo de administración. O sea, por primera vez tenemos un fármaco que reduce de forma espectacular los niveles de antígeno de superficie y que además también produce elevaciones de las transaminasas, que en hepatitis B, elevaciones de las transaminasas durante el tratamiento a veces es muy positivo, y estas elevaciones de las transaminasas además coinciden o van seguidas de una estimulación del interferón gamma y de la respuesta de las células T específicas. O sea, es un fármaco interesante y que podría, a lo mejor, a largo plazo, producir eliminación del antígeno de superficie. Administrado durante 24 semanas no consigue la eliminación del antígeno de superficie, pero quizá con tratamientos prolongados sería útil. Y el tercer grupo de fármacos son los fármacos que estimulan la respuesta inmune.
Y aquí pues hay una mezcla de diferentes fármacos, de agonistas de los Toll-like receptor 7, Toll-like receptor 8, vacunas terapéuticas, checkpoint, inhibidores checkpoint o también inhibidores de los PDL1. Todos estos fármacos han sido evaluados en pequeños estudios, de fase 1 o fase 2. Este es uno de los fármacos. Es un fármaco oral, selgantolimib, es un agonista de los Toll-like receptor 8 y en este estudio, que se administra durante 24 semanas, 2 dosis diferentes de este fármaco, pues se ve que algunos pacientes también tienen pequeñas caídas en los niveles de DNA, de antígeno de superficie. Es un fármaco que se tolera muy bien y que no tiene efectos adversos importantes. Por lo tanto, tenemos diferentes fármacos que consiguen inhibir un poco más la replicación viral o disminuir los niveles de antígeno de superficie, y el siguiente paso ha sido combinarlos. Porque no combinamos un inhibidor de la cápside con un estimulante de la respuesta inmune o con un fármaco que inhiba la producción de antígenos. Estudios combinando estos fármacos hay muy pocos. Les voy a mostrar uno porque quizá es el que esperábamos resultados más positivos, porque era una combinación muy atractiva. En este estudio, fíjense que todos los estudios los firma la misma persona, que es Yuen, es un chino, lo digo porque prácticamente todos estos estudios es un chino que vive en Hong Kong, MF, como le llama todo el mundo, y este señor pues es el que enrola más pacientes en todos los ensayos, y en este estudio lo que hace es evaluar placebo, un inhibidor de la cápside, un RNA de interferencia, diferentes dosis del RNA de interferencia y pues lo que parecía más prometedor, la combinación de un inhibidor de la cápside con un RNA de interferencia. Y cuando se combinan los dos, pues los resultados no son mejores, son yo diría incluso peores. El endpoint de este estudio fue que los pacientes alcanzaran el criterio de la ISEL, el endpoint de la ISEL, de suprimir la replicación viral y conseguir niveles de antígeno de superficie muy bajos, inferiores a 100. Para poder parar el tratamiento, al cabo de 48 semanas se paró el tratamiento y fíjense que cuando se paró el tratamiento, los niveles de antígeno de superficie volvieron a subir. Por lo tanto, creo que queda mucho camino para recorrer, porque estos fármacos sí que tienen una acción mientras se están administrando, pero cuando se interrumpe el tratamiento vuelve a revitalizarse el virus de la hepatitis B. Y estos ensayos también nos han demostrado que la seguridad de interrumpir el tratamiento no es excelente. Este es un enfermo de uno de estos protocolos con un RNA de interferencia, es un paciente asiático joven de 50 años con F0 que llevaba años tranquilo con entecavir, entró en uno de estos estudios con nuevas moléculas y el paciente que llevaba muchos años con su DNA negativo y súper bien, como le tocó el brazo placebo, continuó con su análogo de nucleósidos e interrumpió el tratamiento a los 2 años para buscar este objetivo de la curación funcional, interrumpir el tratamiento y ver si eliminaba el antígeno de superficie. El enfermo no eliminó el antígeno de superficie, es un caso excepcional, no es la normalidad, pero lo que hizo fue un rebote viral muy importante, los niveles de DNA aumentaron muchísimo, posteriormente aumentó los niveles de transaminasas, se readministró al cabo de 11 semanas el tenofovir, pero el paciente hizo una hepatitis fulminante y acabó con un trasplante hepático. Por lo tanto, interrumpir el tratamiento es una buena medida, pero el paciente debe ser controlado intensamente para evitar estos rebotes que son excepcionales, pueden ocurrir. Últimos 5 minutos para el virus de la hepatitis delta. El virus de la hepatitis delta es un virus
que acompaña al virus B en un pequeño número de pacientes. Es un virus que necesita para ser infeccioso del virus B. El número de portadores o personas infectadas por virus delta es claramente inferior y en este momento solo hay un tratamiento recomendado por las guías, que es el interferón. El interferón se ha recomendado sin tener la aprobación para la hepatitis delta en aquellos pacientes que tienen hepatitis delta con viremia detectable con transaminasas elevadas. Además del interferón, si estos pacientes con hepatitis delta tienen replicación del virus B, se aconseja añadir un análogo de nucleósidos. En hepatitis delta hay cambios importantes y es que desde hace 2 años la Agencia Europea aprobó un nuevo tratamiento para la hepatitis delta, que es el Hepcludex. ¿Qué es el Hepcludex? El Hepcludex es un fármaco, es un inhibidor, es un entry inhibitor, un inhibidor de la entrada del virus de la hepatitis B y del virus de la hepatitis delta en los hepatocitos. Y este fármaco, que es un fármaco que se administra por vía subcutánea, está indicado para pacientes que tienen viremia y que tienen enfermedad hepática crónica compensada. Esta es la recomendación de la EMA. La recomendación es utilizar una dosis de 2 miligramos y que el tratamiento lo haga un médico experto. Y es una recomendación condicional porque está basada en ensayos de fase 2. Pero como esta enfermedad no tenía ningún tratamiento aprobado, dado los resultados de los estudios de fase 2, se realizó esta recomendación. Aquí ven cómo actúa la bulevirtide impidiendo la entrada del virus. El virus de la hepatitis B necesita para entrar en las células un polipéptido que es el sodio taurocolato cotransporting polipéptido, y este polipéptido también lo utilizan las sales biliares. Por lo tanto, Mircludex bloquea la entrada no solo del virus B, sino que también tiene una acción sobre las sales biliares. Aquí tenemos los resultados del estudio de fase 2. El estudio de fase 2 tiene 2 estudios diferentes, uno en el cual se evaluaba diferentes dosis de Mircludex asociado a tenofovir, y se veía que claramente aquellos pacientes que recibían Mircludex durante 24 semanas había un efecto dosis dependiente en la caída de los niveles de viremia y aproximadamente entre un 46 y un 76%, dependiendo de la dosis. Los números de los pacientes incluidos son pequeñitos. De estos pacientes conseguían una caída de más de 2 logaritmos cuando se administraba este fármaco durante 24 semanas. Al interrumpir el tratamiento, la mayoría de los pacientes había un rebote de la viremia del virus delta. Segundo estudio para la autorización de este fármaco es este estudio con 60 pacientes, y en este estudio lo que se hizo es evaluar el tratamiento recomendado, el interferón pegilado, comparado con monoterapia con Mircludex, como el estudio anterior, o la asociación de 2 dosis diferentes de Mircludex e interferón pegilado, y ahora durante un tratamiento más prolongado, 48 semanas, y con un endpoint más sólido, que es RNA del virus delta indetectable. Y pueden ver cómo al final de estas 48 del tratamiento, pueden ver que la mayoría de los pacientes, un porcentaje muy elevado, más de un 60%, tenían, cuando se administraba combinado con interferón, tenían RNA indetectable, y que esta respuesta se asociaba a normalización de las transaminasas, y por lo tanto la combinación de interferón pegilado más la dosis baja de 2 miligramos de Mircludex conseguía en muchos pacientes controlar la replicación viral. Ahora tenemos muchos datos de vida real que confirman estos resultados.
El acceso francés tiene una serie de más de 100 pacientes con delta que confirman estos resultados y el estudio de fase 3 confirma los mismos resultados que se observaron en los estudios de fase 2 y es muy probable que a finales de este año la FDA también apruebe este fármaco para el tratamiento de la hepatitis delta. Además, tenemos otros fármacos en investigación, no les voy a cansar porque están en fase 2, como son o en fase 3, pero no están autorizados, como es el lonafernib, un inhibidor de la prenilación, que es una proteína que necesita el virus delta para la replicación, o otros fármacos que podrían ser útiles para el virus B, pueden también ser útiles para el virus delta. Por lo tanto, y un poco resumiendo, el interferón es el tratamiento recomendado, pero la bulevirtina también se ha aprobado recientemente y está indicada para los pacientes con hepatitis crónica delta a la dosis de 2 miligramos, y quizá esta aprobación en un futuro cambie la dosis o cambie la duración del tratamiento. Y solo quiero terminar invitándoles a que participen, lo pueden hacer de forma virtual, esta conferencia que va a discutir nuevamente los endpoints del tratamiento de la hepatitis B, porque con los resultados que tenemos hasta ahora probablemente los endpoints vayan a cambiar o por lo menos no vayan a ser tan estrictos, porque creo que si no difícilmente se va a poder avanzar en el tratamiento de la hepatitis B. Muchas gracias. ¿Queréis hacer las preguntas al final o no? Muchas gracias, María, por tu exposición. Creo que hay ya varias preguntas. María, enhorabuena. ¿Tú qué piensas realmente con lo que hay con respecto a lo de Vertire? Porque se están tratando ya como tratamiento compasivo. Se está tratando muchas veces solo. Y parece que solo no funciona. Y luego el tiempo de tratamiento, porque tampoco está claro. Yo creo que solo funciona como monoterapia, como tratamiento prolongado, en una orientación similar a cómo utilizamos el enciclovir o el tenofovir. Tengo mis dudas de que se pueda interrumpir el tratamiento, porque el problema en hepatitis delta es que, a diferencia de hepatitis C, que decimos vamos a parar el tratamiento y a los 6 meses vamos a valorar la respuesta, y sabemos, por ejemplo, en hepatitis C, que a los 6 meses si uno está curado, está curado. En hepatitis delta sabemos que algunos enfermos que inicialmente se pensaban curados con interferón, al cabo de 5 años han recaído. Por lo tanto, son preguntas muy, muy interesantes, pero creo que son preguntas que van a necesitar mucho tiempo para poder contestarlas, porque el seguimiento típico que dices, bueno, 24 semanas está todo negativo, todo bien, ya está curado, creo que en virus B y en virus delta no se puede aplicar. ¿La asociación a interferón? El ensayo último que has presentado. Sí, asociado a interferón parece que pueda tener una duración, parece, y lo digo expresamente, limitada, pero es que a mí un seguimiento de 6 meses no me convence para nada. Yo para que me convenzan necesito que el paciente durante 2, 3, 4 o 5 años esté con RNA indetectable. Manolo. María, ahondando, bueno, primero felicidades porque es un tema en el que vas generando luz poquito a poco, y aunque sabemos o intentamos ponerte en aprieto, en la misma dirección de Miguel Ángel. Estamos en la consulta, acabamos de hacerle una biopsia a un paciente con una hepatitis B más D, no replica el B, el D replica y tiene una fibrosis 3, ¿no? ¿Qué crees que debemos hacer o qué es lo mejor que podemos hacer en este momento con las herramientas de las que disponemos? Intentaríamos conseguirle bulevirtide por uso compasivo, le añadiríamos interferón, planificamos un tratamiento finito. ¿Cuál es tu recomendación? ¿Qué nos recomiendas?
Yo mi recomendación, si tiene F3, es tratarlo. Si puedes tratarlo con bulevertide, yo creo que la tolerancia es mejor y los datos de supresión de la replicación viral son sólidos. Y si uno mira los resultados que se presentaron de fase 3 a las 24 semanas, son iguales que los de fase 2 y son mejores que los que se consiguen con interferón. Ahora ya no te puedo contestar nada más, ya no te puedo decir si lo podrás tratar 5 años y se curará, o a lo mejor en 2 años se podrá curar. Lo que sí que te puedo decir es que el estudio en fase 3, que yo creo que va a aportar luz, está diseñado a administrar bulevertide 3 años, ¿vale? Y a los 3 años interrumpir. Creo que entonces tendremos datos sólidos, porque claro, un paciente, 2 pacientes, 10 pacientes no significa nada. Yo creo que estos datos sí que nos van a ayudar a saber si se puede interrumpir el tratamiento, porque el estudio incluye un número muy importante de pacientes. Solo bulevertide. No lo he presentado para no cansaros. La dosis es 2 miligramos, 2 frente a 10. Rafa. Hay comunidades en España en las que no se pueden hacer tratamientos compasivos con bulevertide. Mi pregunta es, ¿por qué el Ministerio no aprueba bulevertide para una enfermedad huérfana de tratamiento? Porque es evidente que el interferón no funciona para nada. El otro día en la prensa salía que la Agencia Española del Medicamento no aprueba el 50% de medicamentos aprobados por la EMA. Entonces queremos ser europeos, pero a la hora de la verdad seguimos siendo otra cosa. ¿Cuándo se va a aprobar bulevertide por la Agencia Española del Medicamento? Bueno, esto no es una pregunta científica, es una pregunta política. A ver, yo no sé cuándo se va a aprobar, pero lo que sí que sé es que si nosotros no hacemos nada, que si nosotros no presionamos, si los pacientes no presionan, si nos quedamos callados, las posibilidades de que se aprueben van a ser claramente inferiores. Y yo creo que nosotros tenemos que hacer algo. Nosotros, los pacientes y bueno, si no, no vamos a conseguir nada. O sea, si vamos diciendo, ¿por qué no lo aprueba el Ministerio? Pues porque no aprueba muchísimos fármacos. O sea, hay muchos medicamentos oncológicos que no están aprobados, hay muchísimos medicamentos. Quizá deberíamos tener un ministerio como en Francia más innovador, que permite el acceso precoz y que tiene más capacidad negociadora de precios, pero como no lo tenemos, pues no sé. María, una pregunta que no sé si lo has comentado, yo creo que no me he dado cuenta. Como este es un fármaco... No has estado muy interesado, bueno, Sí, me has visto bien, No está durmiendo, está trabajando. Como este es un fármaco muy caro y aunque hay poca experiencia, ¿existe algún marcador que prediga que el fármaco no va a ser eficaz de forma más o menos precoz? Que yo sepa, no. Pero los datos que tenemos son de un número relativamente, o sea, los estudios que he presentado son de un número relativamente pequeño de pacientes. Cuando estos pacientes van a 48 semanas, el porcentaje de pacientes con viremia indetectable con bulevertide es muy alto. Y creo que quizás sí que salga un marcador, pero cuando un 70% tienen RNA indetectable o incluso a lo mejor prolongando el tratamiento se llega a un 80, un 90, va a ser difícil encontrar un marcador. María, dos preguntas. Muchísimas gracias por esto. Si alguien no lo sabe, si se entra en internet y se pone hepatitis C, contesta doctora Buti, aunque exista el chino Yuen pero sale doctora Buti. Gracias. Pero no salgo tanto como el chino, ¿eh? El chino de verdad, te lo juro que... Dos cosas. Una, ¿existe un test rápido para detectar hepatitis B que se ha usado por lo visto en África, que debe ser muy barato y muy rápido? ¿Tú crees que estaría justificado aquí, en la situación actual,
hacer también un estudio masivo de screening? Sí. Existe un test rápido, quieres decir, un test en sangre que puedas pinchar y que te diga el antígeno de superficie. Lo llaman Rapid Care on Point. Sí que existen test rápidos. Antes Rafa ha estado hablando del focus. El focus de hepatitis C de Vall-d'Hebron es un focus de hepatitis C y hepatitis B. Y hemos mirado la prevalencia de antígeno de superficie del virus B. Y es de 0.7. Es la misma que RNA del virus C. O sea, tenemos hepatitis B aquí. Lo que pasa es que no la buscamos, pero tenemos mucha. O sea, si la empezamos a buscar, y sobre todo cuando uno va a poblaciones que no han nacido en España y que no se han podido vacunar, a personas de África, de Europa del Este, la prevalencia de hepatitis B es alta. Y la otra pregunta es, ¿existen un par de parámetros como entre la tasa del antígeno de superficie que puede predecir esta y tal? Pero eso desde el punto de vista práctico parece que no es demasiado útil, porque como lo va a tener que tratar si está indicado, pues da igual que lo tenga más alto o más bajo. Sin embargo, en el momento de decidir si suspendes el tratamiento, no podrían ser algunos de esos parámetros, como el antígeno superficie o el antígeno CR, que parece que se relaciona con el ADN covalente. Sí. ¿Útil? Sí, a ver, yo creo que el antígeno de superficie tiene una utilidad, que es, primero, identificar a los portadores inactivos, porque en general los portadores inactivos tienen niveles de antígeno de superficie bajos. Pero también tiene otra utilidad, que es que aquellos sujetos que tienen de forma persistente niveles altos, muy altos de antígeno de superficie, tienen más riesgo de tener cáncer hepático. Claro. O sea que yo creo que la medición del antígeno creo que es útil. Para interrumpir el tratamiento en pacientes que no son cirróticos, la medición del antígeno de superficie también puede ser útil. Y en aquellos pacientes que es inferior a 100, serían los que tienen más posibilidades. Pero más posibilidades no significa un 90%, significa un 10% o un 15%. No es que tengas el antígeno muy bajo, tengas muchas posibilidades. Pero mirándolo desde el otro lado, el que tenga más de 100 no lo suspendes. Yo no le suspendo casi a nadie. Yo solo suspendo el tratamiento si el paciente me dice que quiere parar. Yo antes lo proponía en algún paciente, pero yo no he tenido mucho éxito. Mis compañeros del hospital clínico han tenido mucho más éxito y han conseguido eliminación del antígeno. Yo no sé si el Tibidabo, el Vall-d'Hebron, no sé, las alturas tienen algo que ver, pero por allí no se eliminan. ¿No? Yo no sé, Marc, tú o Rafa, si tenéis... Pero yo no tengo buena experiencia o sea, no tengo experiencia mala, pero no se me curan. María, comparto tu escepticismo respecto a la suspensión del tratamiento, lo comparto 100%. Enhorabuena por la magnífica presentación. Pepe ha dejado la delta y por el B, un par de reflexiones sobre hepatitis B. Hay una especie de carrera ahora, compañías farmacéuticas muy importantes invirtiendo en el approach de vacunas terapéuticas con o sin otros medicamentos, oligonucleótidos antisentido, y buscando la ansiada curación funcional. Yo a veces pienso si merece la pena la curación funcional. Está muy bien eliminar el virus, pero claro, quizá necesitemos biomarcadores. A lo mejor el antígeno de superficie no es su cuantificación, no es una buena herramienta para seleccionar pacientes candidatos a este tipo de tratamientos que están, por otra parte, en investigación. Pero ¿tú crees que tiene recorrido? Es decir, que podemos vender a nuestros pacientes que están estables con
análogos de nucleósido, nucleótido, que los visitamos un par de veces al año, que están con cargas virales indetectables, que no hacen resistencias, que el riesgo de hacer cáncer de hígado es marginal, y empeñarse, que a veces, y tú lo has comentado muy bien, a veces es un poco risky este tipo de estrategia, en buscar la curación funcional utilizando este tipo de approach, vacuna terapéutica más otro medicamento. No sé si me... Sí, mira, las vacunas terapéuticas en este momento están muy restringidas. Están muy restringidas a pacientes que tienen, nosotros ahora tenemos un estudio con una vacuna terapéutica y se necesita que tengan los niveles de antígeno de superficie inferiores a 100 y que además sean jóvenes, que tengan más de 65 o de 60 años, porque si no, como la respuesta inmune puede estar ya más alterada, no son buenos candidatos para buscar buenos resultados para las vacunas terapéuticas. Lo digo porque, claro, el estudio, uno dice, uy, la vacuna qué bien va, pero la vacuna tiene una selección muy estricta de pacientes, ¿vale? El recorrido de estos fármacos va a depender de los resultados, y de los accionistas de las diferentes compañías. Si hay buenos resultados, los accionistas van a apostar y van a continuar el desarrollo de estos fármacos. Si los accionistas ven que los resultados no son positivos, no nos engañemos, muchos de estos estudios se van a parar. Se van a parar porque para ver que te cae el antígeno de superficie medio logaritmo no van a haber accionistas para esto. Ya está, hemos acabado. Muchas gracias, María. Pues gracias. Muchas gracias. Proseguimos, no quiero que pase más tiempo sin dar las gracias tanto a Raúl como a Maribel por invitarme de nuevo. Ya son muchos años los que vengo por aquí, por felicitarlos porque son ya 21 del curso y felicitar al grupo al que yo he visto iniciarse y que me encanta ver la potencia que ha adquirido. De modo que muchas gracias. Hay un tipo de hepatitis que hasta hace poco era emergente, pero yo creo que ya ha emergido. Y la doctora Ribeiro, que además tiene mucha experiencia y le he oído varias puestas a puntos muy documentadas, nos va a poner al día de cómo va el asunto. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Raúl. Es un placer volver a estar en Málaga. Bueno, hemos empezado la tarde con una enfermedad en auge, como es el NAS, y terminamos con una enfermedad en auge, una enfermedad que lleva mucho tiempo en auge, pero que por razones que veremos a continuación sigue siendo huérfana en muchos ambientes, en muchos aspectos. La hepatitis E tiene el extraño honor de, a pesar de haber sido la última de las hepatitis virales descrita, la cuarta en ser analizada, sigue siendo a nivel mundial la primera causa de hepatitis aguda. La verdad es que con respecto a la hepatitis C, ya sabéis todos los cambios que ha habido, pero probablemente la hepatitis que mayor aumento ha tenido en el cambio de los datos que tenemos de epidemiología ha sido la hepatitis C en los últimos años, que era lo que teníamos hasta la década de los 90. Sabíamos que era la causa más frecuente de hepatitis aguda a nivel mundial, pero siempre que escuchábamos hepatitis E, lo que venía a la cabeza era patología importada. La verdad es que era raro pensar en casos autóctonos. Sabíamos que era un virus que se transmitía por vía fecal oral, que sobre todo estaba relacionado esta transmisión con agua contaminada. Y bueno, la típica pregunta del MIR de hepatitis E embarazada con hepatitis fulminante. Y hasta aquí era básicamente lo que sabíamos del virus de la hepatitis E. ¿Qué es lo que ha cambiado en los últimos años? Sabemos que es una enfermedad que está en auge. De hecho, estos son los datos reportados, como podéis ver, en un periodo de 10 años se ha multiplicado por 10 los casos reportados al European CDC. Y además sabemos que la epidemiología es diferente. No solo la hepatitis se asocia a casos de hepatitis aguda, sino que además en pacientes inmunosuprimidos puede producir cronificación, una hepatitis crónica por virus E. La verdad es que a pesar de ser un único virus, sus cuatro genotipos más frecuentes actúan como si fueran dos virus diferentes. Por un lado tenemos el genotipo 1 y 2,
que es el que conocíamos hasta ahora, ¿no? Relacionado con grandes catástrofes naturales, transmisión fecal-oral, el agua se infecta y esto produce grandes epidemias y de hecho estas grandes epidemias son los que hacen que a nivel mundial el virus sea la causa más frecuente de hepatitis aguda. ¿Qué es lo que tenemos en nuestro medio? Lo que tenemos en nuestro medio, aparte de algún caso muy aislado de patología importada, lo que tenemos es básicamente genotipo 3 y genotipo 4, que es como una enfermedad diferente. Básicamente es una zoonosis, aquí el agua contaminada no juega ningún papel, básicamente se transmite por ingesta o incluso manipulación de carne contaminada. El cerdo es el gran reservorio en nuestro medio y lo que estamos viendo es que cada vez hay más casos de hepatitis aguda E y además, tanto el genotipo 3, bueno, sobre todo el 3, pero también en algún caso de 4 hay de hepatitis crónica en inmunosuprimidos. En vías de desarrollo, lo que he comentado, ¿no? Básicamente hepatitis aguda, no se sabe muy bien por qué, pero sobre todo más en niños y en varones jóvenes. Una alta tasa de mortalidad, que es el 15% en estos brotes epidémicos asociados a agua contaminada y sobre todo importante los datos en embarazadas. No solo mortalidad asociada al embarazo, sino aparte complicaciones en forma de alta mortalidad perinatal, incluso complicaciones periparto. En nuestro medio, países ya, aunque todas las limitaciones de la Agencia Española para el bulevirtide y demás fármacos, en nuestro medio, país en vía ya desarrollado, y hace años ya había habido una editorial en el Science que decía o apuntaba a la hepatitis E como el nuevo problema de hepatitis en Europa. Está bien claro que en nuestro medio este virus es una zoonosis. Aquí ya he comentado, agua contaminada no juega ningún papel. De hecho, hay alguna serie de casos de familiares donde hay en una misma familia más de un familiar infectado, pero se ha visto que no es por transmisión vía fecal-oral, sino por ingesta o manipulación de la misma carne que estaba contaminada. Principal reservorio es el cerdo, pero como pueden ver, también la carne de caza, sobre todo el jabalí o incluso el ciervo, también se ha asociado a la transmisión del virus de la hepatitis E. Por suerte en nuestro medio, países ya desarrollados, lo que vemos solo es la punta del iceberg. La gran mayoría de los casos, no solo de agudas, sino también de crónicos, son totalmente asintomáticos. Esto es lo que tenemos y el hecho por el que la hepatitis E sigue siendo una enfermedad, pues probablemente, no sé si rara o huérfana, pero es una enfermedad totalmente infradiagnosticada. A pesar de ello, os voy a mostrar datos bastante recientes. Esto es un estudio que fue publicado, que fue primero comentado como comunicación oral europea hace un año. Son los datos recogidos en Escocia durante 5 años, en total más de 500 casos de hepatitis aguda, como podéis ver la gran mayoría casos de hepatitis aguda, pero también hasta un 6% de casos de hepatitis crónica. Importante, muchos de estos casos en pacientes cirróticos o en pacientes inmunosuprimidos y por tanto en riesgo de hacer complicaciones. Y el dato más importante de este estudio es este, que de esos más de 500 casos de hepatitis E, comento tanto aguda como crónica, un porcentaje nada despreciable, por encima del 25%, esta infección por virus es asoció o bien a mortalidad o a algún tipo de morbilidad. Dato importante también como factores de riesgo, sobre todo en cuanto a admisiones en hospital, ingresos hospitalarios, aquellos pacientes que tenían afectación neurológica y sobre todo aquellos pacientes que desarrollaban una insuficiencia hepática, o bien fulminante o bien una acutón crónica en pacientes que tenían hepatopatía crónica. La hepatitis E siempre ha estado ahí, ha aumentado ahora de golpe. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues probablemente lo que ha pasado es que ahora la diagnosticamos más, pensamos más en ella. Ya he comentado antes, ¿no? Se ha multiplicado por 10 en un espacio de los últimos años el número de casos reportados, que nada tienen que ver con el número de casos reales probablemente que hay y los casos que se diagnostican. Y esto ha ayudado mucho a que por primera vez en el año 2018 se le dio cara a la hepatitis E en forma de unas guías internacionales que mostraban un poco las recomendaciones tanto de diagnóstico como de tratamiento. También un punto importante ha sido la mejora en los test diagnósticos. Actualmente la recomendación que se hace para diagnosticar una hepatitis aguda, tanto crónica como aguda por virus de la hepatitis E, el test estándar es el RNA, la carga viral. Por suerte ahora tenemos un estándar internacional, o sea, no solo tenemos la prueba cualitativa, sino también cuantitativa y además tenemos test automatizados que son mucho más sensibles. De hecho, esta gráfica la he puesto a posta ya desde hace unos cuantos años. Siempre se había creído que la duración de la viremia del virus era muy recortada, que apenas llegaba a 2 semanas. Ahora sabemos que con estas nuevas pruebas diagnósticas son más sensibles. Sabemos que la viremia en sangre normalmente dura meses. Tenemos otros test diagnósticos para diagnosticar una hepatitis aguda por virus E. Tenemos también una IgM, pero tiene limitaciones. El gran problema que tiene la IgM es que tiene muy poca especificidad porque dura mucho tiempo, depende del test, pero incluso con Guantai dura años positiva. Por tanto, en un paciente con una hepatitis aguda, basar el diagnóstico de hepatitis E solo en la IgM estaría no del todo aconsejado en la actualidad.
Hay test nuevos, el antígeno de la hepatitis C, la verdad es que es un test prometedor, tiene una alta especificidad y de hecho tiene muy buena correlación con la carga viral y por tanto podría ser de cara al futuro un sustituto en aquellos centros que no tengan opción para hacer una carga viral del virus E. El problema es que en la actualidad todavía está muy limitada su acceso en Europa y de hecho solo se utiliza en el contexto de ensayos clínicos. Otras vías de transmisión, como ya he comentado en nuestro medio, básicamente zoonosis, pero hay otro problema importante que son los donantes de sangre. Como podéis ver, a raíz de varios casos que había publicados, casos clínicos, se empezaron a hacer estudios en los diferentes bancos de sangre de los países desarrollados y la verdad es que la prevalencia variaba bastante, pero sí que es verdad que en todos los países fueron saliendo casos. En el caso de España, el estudio de registro se hizo en Cataluña. Pueden pensar, un donante por cada 3.000 tampoco es mucha cosa. Esto significa un donante positivo cada 2 días aproximadamente, o sea que a nivel de volumen de pacientes de valor absoluto sí que es un número nada despreciable. Y de hecho ya en el año 2014 en el Lancet ya se hizo una editorial echando al aire la pregunta sobre si había llegado el momento de hacer screening en las donaciones contra el virus E, igual que se hace contra el VIH y contra otras muchas infecciones. A este respecto, como ya he comentado, 2018 guías de la ISEL sobre el virus de la hepatitis C, ya se hizo la recomendación que en función de la prevalencia de cada país y sobre todo de la posibilidad de hacer que se recomendara hacer screening también en todos los hemoderivados. A este respecto, el estudio más importante es el que se hizo en Inglaterra por el equipo de Patricia Hewitt. Es un estudio retrospectivo. Lo que hicieron fue analizar contra el virus E todas las muestras de donaciones durante un año. En total, más de 200.000 donaciones. El primer dato importante es que tuvieron 1 de cada casi 3.000 muestras positivo para virus E. La gran mayoría de estos pacientes seronegativos. Por tanto, si queremos hacer screening de la hepatitis en donaciones, siempre tendrá que ser mediante un RNA. La serología en estos casos no vale para nada porque la mayoría están en periodo ventana. El otro dato importante de este estudio es el riesgo de transmisión asociado a cada uno de los hemoderivados. Cuanto más plasma tenga el hemodderivado, más probabilidad tiene de transmisión de la hepatitis C. El hemodderivado con menos riesgo, los concentrados de hematíes, porque es el que menos plasma lleva. Importante con el tema de las donaciones. Al final, ¿quién recibe donaciones? La gran mayoría, pacientes trasplantados, pacientes oncohematológicos, que son los que luego a largo plazo pueden tener más complicaciones por el virus de la hepatitis C. Creo que ya queda poca duda sobre el contexto de una hepatitis aguda. Todo paciente hay que hacerle screening, hay que hacerle despistaje de la hepatitis aguda E, principalmente además si tiene alguna de estas características y sobre todo si tiene manifestaciones extrahepáticas. Se han definido un montón de manifestaciones extrahepáticas asociadas al virus de la hepatitis E, sobre todo en la forma aguda de la infección, pero claramente el que se lleva la palma son las manifestaciones neurológicas, sobre todo en forma de síndrome de Guillain-Barré o de neuralgia amiotrófica. Por suerte, la gran mayoría en el contexto de las hepatitis agudas, la verdad es que son autolimitadas, como ya he comentado, la gran mayoría son asintomáticas, no suelen dar problemas, pero sí que tenemos que tener en cuenta que si el paciente tiene una patopatía de base, una patopatía evolucionada, sobre todo si esa patopatía es enólica, en este contexto la infección aguda por virus E sí que se puede asociar una alta mortalidad. Y en esos casos, ¿qué es lo que podemos hacer si uno de nuestros pacientes con virus C o con cualquier otra patología hace una Q-tone chronic por culpa de una infección aguda por virus E? La única opción que se ha explorado a este respecto ha sido la ribavirina. Es verdad que hay muy poquitos datos, ya digo, la verdad es que son series de poquitos pacientes, 4 casos por un lado, un caso por el otro, pero parece que la ribavirina en este contexto puede ser un fármaco seguro y sobre todo un fármaco útil de cara a evitar la mortalidad de los pacientes. El otro contexto, en el contexto de una infección aguda, tratar con ribavirina sería un paciente que tiene manifestaciones extrahepáticas, pero es verdad que la bibliografía a este respecto es relativamente pobre todavía. Lo que sí es importante y donde sí que juega un papel clave la ribavirina es la infección crónica. ¿Qué pacientes pueden presentar una infección crónica por virus E? Definido como un paciente que tiene un RNA detectable en sangre durante más de 3 meses. Sobre todo la población en riesgo son los trasplantados. Estos son datos de un metaanálisis, la verdad es que bastante reciente, y como podéis ver, si bien cambia, ¿no?, en función del órgano trasplantado, en todos los pacientes o en todos los órganos trasplantados e injertos puede haber riesgo de hepatitis crónica por el virus de la hepatitis E. Por norma general, a mayor inmunosupresión, mayor riesgo de que el paciente, si se infecta, acabe cronificando por el virus de la hepatitis E. Hay otras condiciones que también se han descrito como asociadas a la infección crónica por virus E, como son el VIH, pacientes con neoplasias oncohematológicas, pero es verdad que tienen una incidencia mucho menor en comparación con los trasplantados, tanto de médula ósea como de injerto, como de órgano sólido.
En este contexto sí que se ha explorado ampliamente el valor de la ribavirina. Este es el estudio, es un estudio retrospectivo donde se incluyeron más de 250 pacientes con una infección crónica por virus E, todos ellos trasplantados, y como pueden ver, la tasa de respuesta mantenida después de una primera tanda de ribavirina fue del 80%. Estudio retrospectivo con las limitaciones que esto tiene, ¿no? Las dosis no están homogeneizadas, de hecho la tasa de duración es muy variable, pacientes que se trataron un par de semanas, otros que se trataron hasta 18 meses, pero en cualquier caso la ribavirina sería el fármaco de elección como primera línea para un paciente que tiene una hepatitis crónica por virus E. Pero hay un 20% que no responde. He de decir que en las series, esta es verdad que es una serie donde hay el 80%, pero en algunas series el porcentaje de pacientes que falla es incluso superior. En estos casos que hay un fallo de la ribavirina, ¿qué podemos ofrecer a los pacientes? Es verdad que ya hace años había habido varios case reports sobre el posible papel del sofosbuvir para infección crónica por virus E, pero posteriormente un ensayo clínico, incluyendo 9 trasplantados con infección crónica por virus E, demostró que este fármaco, al menos en monoterapia, el sofosbuvir, no tenía un papel, no jugaba un papel contra la infección crónica por el virus de la hepatitis E. De hecho, de los 9, ninguno alcanzó una carga viral indetectable para el virus de la hepatitis E. Más recientemente, lo que se ha explorado, estos son datos de un modelo animal, en concreto de conejo, lo que se ha explorado es qué podemos hacer. Pues si tenemos un fármaco que es la ribina que parece que funciona, asociémoslo al sofosbuvir para ver si con esto conseguimos aumentar el porcentaje de pacientes rescatados del fallo de ribavirina. Como ya comento, esto es un modelo animal, pero sí que es verdad que se exploraban hasta 8 combinaciones diferentes, sofos en monoterapia, riba en monoterapia y la combinación de ambos, y parece que la combinación de sofosbuvir en dosis altas y ribavirina en dosis altas podría jugar un papel tanto para la eliminación, sobre todo en heces, como en suero de estos pacientes con infección crónica por virus E. Otras opciones que tenemos, como el sofosbuvir, como todavía no tiene indicación, y ya digo, los datos todavía son muy preliminares, es intentar ajustar lo máximo que podamos el tratamiento con ribavirina. Hay 2 opciones a este respecto. La primera es ajustarlo, la ribavirina, a la eliminación por virus E en heces. Esto se ha visto en varios estudios, os muestro uno de ellos. Se ve que aquellos pacientes, cuando pasan los 3 meses de tratamiento, paras la medicación con ribavirina, si todavía hay eliminación por heces del virus, este paciente tiene un alto riesgo de que cuando pares la ribavirina, el RNA por virus en sangre vuelva a reaparecer. La otra opción es ajustar los niveles de ribavirina a los niveles en sangre de ribavirina. Es una opción también que se puede contemplar. La verdad es que son datos muy preliminares con poquitos pacientes, pero sí que se ha visto que aquellos pacientes que tienen niveles en sangre en torno a 2 sí que tienen menos probabilidad de recurrir cuando paras el tratamiento con ribavirina. Pero claro, el problema es que la ribavirina no en todas las manifestaciones es importante, me refiero, cuando tienes una hepatitis crónica por virus E parece que juega un papel, pero el problema es que la ribavirina, por ejemplo, no pasa la barrera hematoencefálica. Entonces, ¿qué hacemos si tenemos un paciente con una hepatitis aguda o una hepatitis crónica por virus E y que tiene un síndrome de Guillain-Barré, una encefalitis o cualquier otra manifestación hepática asociada al virus E? Pues esto es un problema y os muestro un ensayo clínico de un paciente, un caso clínico de una paciente con una leucemia. La verdad es que es un caso clínico muy reciente, que además había estado en tratamiento con corticoterapia, o sea, ya doble inmunosupresión, por un lado el trasplante, por otro lado la corticoterapia, que recibió tratamiento con ribavirina teniendo una infección por virus en ese principio, inicialmente sin manifestaciones extrahepáticas, y que estando con la ribavirina es cuando hace la afectación neurológica y de hecho fallece por consecuencia de la afectación neurológica. Por lo tanto, parece que para el virus E necesitamos más estrategias de tratamiento, no solo para la infección aguda, sino también para las manifestaciones extrahepáticas y para la infección crónica. La verdad es que en los últimos años sí que parece que ha habido un poco de movimiento a este respecto. El estudio que he mostrado antes con el modelo animal, también en modelos animales se está trabajando. Parece que la ivermectina puede ser un fármaco potencialmente efectivo contra el virus E, lo mismo con la acitromicina, pero como ya comento, todavía son ensayos en modelos celulares y la verdad es que esperemos que de cara al futuro podamos tener algún dato más. Mientras tanto, ¿qué es lo que podemos hacer? Ya que no podemos curarlo, ya que no podemos tratarlo, pues al menos intentamos prevenir que la gente se contagie de virus E. En el contexto de la infección por genotipo 1 y 2, como ya he comentado, países en vías de desarrollo, pues la prevención, claro, algo tan fácil y a la vez tan complicado en el contexto de una catástrofe natural, evitar que el agua se infecte por el virus y de esta manera evitar la transmisión fecal-oral. En nuestro medio, la verdad es que se ha hecho mucho esfuerzo, ¿no?, en los bancos de sangre. Actualmente en España al menos ya hay 2 comunidades que criban, que son Asturias y Cataluña, pero claro, el problema no está en los donantes, el problema gordo está en que, como os muestro aquí,
en diferentes países, pero en todos los países el cerdo es el gran reservorio, como pueden observar. En función del país esto varía, pero al menos entre un 15 y más de un 20% de los cerdos domésticos, de los cerdos que luego nos comemos, están infectados por virus D, y por tanto este es donde se debería, o al menos en mi opinión, es donde se debería hacer el esfuerzo de prevenir la infección por virus E. Ya para acabar, estos son mis mensajes con respecto al virus de la hepatitis E. Creo que queda bastante claro que en nuestro medio, a nivel mundial, pero también en nuestro medio, es una infección cada vez más prevalente, más frecuente, y por tanto vale la pena cribar contra el virus E en el contexto de cualquier hepatitis aguda, en el contexto de cualquier elevación de transaminasas. Por suerte, normalmente es autolimitada, no suele dar problemas. Hay que tener en cuenta que estos pacientes pueden desarrollar manifestaciones extrahepáticas, sobre todo a nivel neurológico, y sobre todo si ese paciente es un inmunocomprometido. Hay que tener mucho cuidado de que no haga una infección crónica por virus E, por el riesgo que tiene de desarrollar rápidamente fibrosis o incluso una cirrosis hepática. Por suerte, para las infecciones crónicas tenemos el tratamiento con ribavirina, pero ojo, porque hay recidivas a la ribavirina y por tanto necesitamos buscar drogas nuevas para estos pacientes, o que bien fallan o que bien tienen una manifestación que requiere de un fármaco más potente. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Ribeiro, por su muy documentada presentación. El doctor Andrade. Enhorabuena, Mar, magnífica exposición y una puesta al día, además muy asequible. Me ha encantado, francamente. Mi pregunta va en relación con el diagnóstico, que a veces es difícil cuando el RNA, que es muy transitorio, es negativo. Y la guía, yo recuerdo que la guía europea recomienda que, porque tú has dicho que la IgM efectivamente se prolonga en el tiempo, o sea, permanece elevada durante bastantes meses, pero lo que sí que recomienda la guía es realizar la IgM y la IgG al mismo tiempo. En tanto llega ese antígeno que parece que todavía no está implementado, ¿tú crees que esa es la alternativa que tú utilizas? O... Nosotros la verdad es que nos apoyamos mucho en la carga viral. Como he comentado, la carga viral ahora, comparado con las técnicas in-house que teníamos antes, que el cutoff de sensibilidad estaba en torno a 10 a la 3, claro, estábamos hablando de una potencia de 8 copias. Pues la verdad es que nosotros los estudios, sobre todo el estudio que hemos hecho en colaboración con el Banco de Sangre ahora, que ha salido publicado, hemos visto que la viremia en los donantes dura hasta 2 y 3 meses. Probablemente siempre ha durado 2 o 3 meses, pero el problema es que antes no éramos capaces por el problema de sensibilidad de la técnica. Nosotros básicamente nos apoyamos en la carga viral, y si tenemos carga viral negativa, solemos buscar un diagnóstico alternativo. Es verdad que, como comentan las guías de la ESE, también contempla que en aquellos centros que no tengan opción de carga viral o que la carga viral sea negativa, lo que puedes hacer es apoyarte en el diagnóstico concomitante de IgM positiva, IgG positiva, o si no, intentar cuantificar los títulos de IgG. Pero los títulos de IgG, la verdad es que tampoco hay un estándar para cuantificarlo, y por tanto esto también sería una limitación. Estupendísima presentación, me ha encantado. ¿Alguna información, algún progreso sobre la vacuna? No haremos mención a la de los chinos, porque después de lo ocurrido en Wuhan hace casi 3 años, pues parece un sarcasmo hablar de, y además no la reconoce. Pero ¿algún progreso en vacuna? A ver, la vacuna, realmente los datos que se publicaron en New England sobre la vacuna, sobre la famosa vacuna de los chinos, eran espectaculares. Aparte, tenían tantos pacientes incluidos que se valoró hasta la eficacia en embarazadas, porque había tanta N que al final había muchas mujeres que se incluyeron en el estudio que no sabían inicialmente que lo estaban y estaban embarazadas. O sea, tenemos datos de eficacia en embarazo. Lo único que faltaría serían datos de eficacia en inmunosuprimidos, que no había, pero la verdad es que los datos de la vacuna eran espectaculares. Pero es verdad que es una vacuna que fuera de Asia no ha tenido ningún tipo de éxito. Sobre más vacunas del virus E, hasta donde yo sé, no hay más datos publicados. No, la verdad es que no sé el por qué, pero Solo decir que la vacuna china la hizo Jim Shi, que es un virólogo que se pasó 25 años trabajando en Bethesda en el NIH y que fue un colaborador directo de Harvey Alter y que fue uno de los que identificaron primero el virus B y después el virus C.
y por tanto la garantía de esta vacuna desde el punto de vista científico es indudable. Lo que no ha tenido hubo un problema porque los ingleses, que tienen otra vacuna, hicieron una especie de boicot y frenaron la comercialización de la vacuna china. Aparte, la vacuna china está hecha sobre genotipo 1, pero se ha testado en una zona donde lo que hay es genotipo 4. O sea, realmente sería una vacuna que sobre el papel podría tener eficacia sobre todos los genotipos. O sea que... Me sumo a las felicitaciones. Me ha gustado mucho lo dinámico que ha sido tu presentación. Y solamente para enfatizar lo que dices, de que realmente el incremento en la frecuencia ha sido realmente muy significativo. Te puedo decir que en el análisis que se está haciendo ahora del registro europeo de DILI, el 40% de las causas de daño hepático agudo no DILI eran virus. Fijaros, 40%. 40-50, es que estábamos comentando aquí, pero yo lo he ido, te he dejado la cifra que ahora mismo no recuerdo con exactitud, pero vaya, una frecuencia muy importante. De hecho, hay un paper de Harry Dalton de Inglaterra, del año ya hace unos cuantos años, que también salía un porcentaje muy parecido, ¿no? El 20% de los DILIs iniciales eran hepatitis aguda E. Bueno, o sea que probablemente el virus siempre ha estado ahí, pero el problema ha sido un problema de pensar en él y de diagnosticarlo. Bueno, nosotros en el estudio y en el análisis que hicimos del registro español era un 8%, ¿no? De incidencia. Sí, y un 33% de que habían pasado la infección a nivel de población control. Y os quiero también comentar que ahora ha salido la nueva escala una nueva escala para adjudicar causalidad en DILI, y es solamente la anécdota. Los americanos no querían incluir el virus E porque pensaban que el virus E, que eso era de gente que venía de fuera y que ellos no lo tenían, hasta que se dieron cuenta que realmente que sí, que estaban, y decían, oye, que yo diagnostico virus E. No, y efectivamente sí, la hemos incluido, ¿no? Pues me alegro, bueno, no me alegro, creo que es importante, es importante que lo hayamos incluido, pero creo que las medidas de prevención son absolutamente importantísimas. Hombre, yo creo que es importante las medidas en el banco de sangre, no por la incidencia, sino por la gente de riesgo que va a recibir las transfusiones. Pero es verdad que conceptualmente es un poco como empezar la casa por el tejado, porque realmente donde está lo gordo es en el ganado. Claro, claro. Ahí me he fijado que España todavía estamos... Sí, 10-15, estamos todavía no muy rojos, no muy rojos. Pero me gustaría saber si se hiciera el mismo estudio en jabalís, cómo salíamos. Sí, ¿alguna pregunta? ¿En el ganado la infección es aguda o es crónica? El ganado, la infección normalmente son portadores inactivos, nunca mejor dicho, con la similitud por el virus B. Y suelen ser, en lo que es la carne, o sea, lo que nosotros comemos suele estar el virus cuando sobre todo son más pequeños, cuando son lechones y cuando son más pequeños. Pero la eliminación por los orines y la eliminación por vía biliar suelen tenerla toda la vida. Y eso hace que el círculo, claro, todo el mundo se acabe, bueno, todos los cerdos de la manada se acaban infectando. Sí, ¿alguna pregunta más? Pues muchas gracias. A las 9. A las 9:30 mañana empezamos de nuevo y esperamos que estén aquí todos y además que traigan algún amigo para ampliar. Muchas gracias. Buenas tardes.